El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presenta Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila y Carlos Ballerino Meller. Bienvenidos. Buenas noches, amigos oyentes. Les saluda John Ávila en el programa Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM. Y los días jueves lo subimos a nuestro canal de YouTube y Spotify Inclusión Total. Bien, muy buenas noches, buenas tardes. Quería también saludar a Telconel Latam, quien hace posible que este espacio y nos permite ayudar con nuestro granito de arena a lo que es la inclusión y fomentar el emprendimiento de personas con discapacidad. Esta tarde nos acompaña el abogado Marco Moreira, que es docente de la Universidad Salesiana, y también tiene una hija con discapacidad, que eso nos va a contar luego en el segundo bloque. Pero vamos primero a saludarlo. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Vamos a entrar un poquito en materia. Ya algo ensayamos previamente, ¿no, verdad? Y te preguntaba en este ensayo que nos cuentes un poquito de ti, nos cuentes un poquito de tu infancia, de cuántos hermanos son, en qué colegio estudiaste, qué carrera, cómo así decidiste estudiar leyes y no otro tipo de carrera, ¿no? Marco, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, John. Bueno, yo vengo de una familia sencilla de 3 hermanos. Mis hermanas y quien habla, yo soy el mayor. Siempre me gustó leer. Mi padre en su sencillez siempre leía mucho, sobre todo literatura latinoamericana y todo lo que encontraba. La verdad que era un adicto a la lectura. Y justamente, bueno, lo que él leía, yo también lo leía. Entre las revistas, obviamente, de infancia, entre las revistas, también tuve acceso a otra clase de literatura. Justamente mi padre siempre me inculcaron, no soy tan docto en el asunto de las matemáticas, entonces obviamente me incliné por la parte social. Por eso es que escogí y también estudié la parte de filosóficos sociales y me incliné por el derecho, porque precisamente era la línea con la que compaginaba con mis actitudes. Ahora, ¿sí? En el colegio, siendo tú sociales, tienes que haber leído bastante, ¿no? Te comento yo, y lo guardo siempre como una anécdota. Si bien es cierto, me gustaba mucho el deporte y entrenaba en la selección del colegio fútbol, pero también era un ratón de biblioteca. Yo pasaba metido en la biblioteca al principio como digamos, con un acceso restringido. Ya después la bibliotecaria, no sé si te acuerdes de ella, no, me permitió prácticamente que me meta ahí. Pasaba metido, escogiendo un libro, escogiendo otro y otro, y no me sentaba en donde se sentaban todos, sino que prácticamente en los stands donde estaban los libros los cogía y los ponía a leerlos, ¿no? Mientras estábamos en el recreo o en algún receso que había, yo pasaba metido leyendo. Siempre me gustó. Entonces, eso llevó a que yo me incline mucho por la literatura y justamente represente al colegio en concursos de poesías en las cuales quedé uno en algún momento dado en segundo lugar a nivel de los 6 cursos del Guayas. Y escribía poesías que justamente era mi colaboración para la revista del colegio. ¿Algún recuerdo especial con algún profesor? ¿Tienes algún profesor que de repente fue tu amigo? Me llevé muy bien con todos. A ver, se me escapa ahorita el apellido, pero siempre lo recuerdo, el abogado
bueno, había un profesor que nos daba literatura y la verdad es que recuerdo que como otro, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, sí, y la parte de ya universitaria, la carrera que escogiste y cómo así la escogiste. Mira, te digo una cosa que yo soy salesiano 100%, me llegó a mí mucho, por siempre, creo que hasta el día que cierran mis ojos, la mentalidad salesiana de ayudar a los demás. Y la profesión que tengo ahorita de abogado es una profesión muy humana, tan humana como la del doctor, como de la enfermera, ¿no? Siempre estamos dispuestos a ayudar, en este caso, a defender los derechos de las personas, ¿no? Entonces, por eso me incliné bastante al derecho, además que es una carrera en la que te pasas leyendo, investigando y consultando. Entonces, por otras razones, derecho, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, sí te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? Ahorita te escucho. Ya. Entonces escogiste derecho porque es una carrera que te ayuda mucho también a la parte social, nos decías, ¿verdad? Sí. A pesar de que mi especialidad es empresarial, pero no he descuidado nunca esa parte que tiene que ver con el acceso a la realidad del ser humano. ¿Verdad? Sí. Te escucho, te escucho. Ya, entonces se nos está escapando una pregunta que hicimos en el ensayo de cómo conociste a tu esposa. Bueno, mi esposa, como te dije, siempre me gustó ayudar a las personas y saliendo del colegio ya con un poco más de libertad y soltura, me vinculé con grupos juveniles de ayuda social. Uno de ellos es Múnera Juvenil, auspiciado de alguna manera por la arquidiócesis, y teníamos allí a nuestra, digamos, promotora, que era la nona, la señora Clara Bruno Piñana, ¿no? Yo fui presidente de ese grupo y hacíamos mucha ayuda social. Me gustó siempre estar metido en barrios populares, ayudando a gente, ¿no? Inclusive te comento una anécdota. Sí. Dábamos clases también a chicos, obviamente en sectores vulnerables. Y en el que estaba yo, me enfermé de varicela, ¿no? ¿Ya? Eran chicas que tenían problemas en cuanto a maltrato o físico, ¿no? Que habían tenido, intentado, bueno, problemas dentro de lo que se conoce ahora como violencia intrafamiliar, pero y acoso sexual y todo eso. Pero bueno, me enfermé de varicela y de allí, con mucho cariño, tengo una cicatriz en la punta. Eso para mí es una seña, ¿no? Mi vocación por la docencia, ¿no? Que me encanta, me apasiona. Una de las cosas que con el paso del tiempo he descubierto que me gusta muchísimo, ¿no? Y esa anécdota la guardo con mucho recuerdo y la comento también con mucho cariño porque me ayuda a concientizarme, a empoderarme más de mi vocación de docente, ¿no?
Entonces, como te decía, otro de los grupos en los cuales yo participaba era OSPUS, y ayudábamos a personas mayores a uno. Ahí se daban cursos de manualidades, de guitarra y relaciones humanas. Entonces, en las relaciones humanas, obviamente, yo participaba bastante y ahí estábamos organizados por grupos. Y mi esposa justamente coincidió, mi esposa, no dicho, coincidió con mi grupo y en su momento dado llegó a ser mi jefe del grupo y de ahí siguió siendo mi jefe, hermano. Entonces, ¿para qué? Sigue siendo. Sigue siendo la jefa, sí, así es. Entonces, estuvimos 7 años enamorados, porque nos conocimos justamente empezando la carrera universitaria y de allí en adelante nos graduamos y nos casamos. Tenemos 7 años enamorados y 27 años de casados. Bastante tiempo, toda una vida, ¿no? Bien, Marcos, tenemos que ir a nuestro primer corte comercial y regresamos. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Encuestadora Normal Pulse. Investigación de mercado. Contenido. Planeamiento. Profesionales altamente calificados con metodologías modernas. Confianza, agilidad, veracidad en el levantamiento de tus datos estadísticos. Encuestas políticas, medición de la coyuntura, encuestas electorales. La información es poder. En sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos al segundo bloque de Inclusión Total, su programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM. Y lo subimos los jueves a las 5 de la tarde a YouTube y Spotify en Inclusión Total, en nuestro canal. Nos está acompañando esta tarde de hoy el abogado Marcos Moreira, que ya nos ha adelantado un poquito su tema personal, que les estudió su carrera profesional, cómo conoció a su esposa. Entramos al segundo bloque en el tema de la discapacidad intelectual y cuéntanos un poquito. Tú tienes 3 hijos, ¿no, verdad? La primera niña tiene una discapacidad intelectual. Me comentabas en ensayo que ella es de nacimiento, pero cuéntanos un poquito la historia. Me parece que hubo un poquito de negligencia médica, ¿correcto? Sí, John, son 2 hijos que... Son 2 hijos. Ahí se cortó. Sí, se cortó. Se cortó. ¿Me repite la respuesta, por favor? Ahí. Sí. ¿Repites tú la pregunta o...? No, solamente la respuesta. Sigo nomás. Sí, nomás. Dime la respuesta. ¿Sí me alcanzaste a escuchar la pregunta? Sí, claro, por supuesto. Sí te escuché la pregunta. La respuesta no se escuchó. La respuesta repetí. A ver, repíteme la pregunta para que vuelvan a tomar la posta y vuelvan a conectar. Sí. A ver, vamos a ver. Te decía que nos comentaba en el ensayo que tienes 10 hijos. Tu primera niña tiene discapacidad intelectual, pero me parece que hubo un poco de negligencia médica. ¿Nos confirma un poquito la historia?
Sí, John, sí, tengo dos hijos, de la parejita, mi hija tiene 24 años, y al momento de nacer esperaban que mi esposa dilate y no procedieron inmediatamente a la cesárea, lo que ocasionó precisamente que le falte oxígeno, tenga sufrimiento fetal dentro del vientre y casi fallece, ¿no? Pero eso a falta de oxígeno le ocasionó una lesión en el cerebro y ocasionó precisamente toda la situación de discapacidad intelectual. ¿Eso en algún momento te llevó a pensar en proceder legalmente contra los médicos, contra la clínica? Por supuesto. Estoy hablando más que clínica, estoy hablando del seguro social, ¿no? Eran los tiempos de los años de 98, ¿no? Donde nació, pero resulta que eran los tiempos en los que se dio el cuidado bancario, que se dio la dolarización. Entonces, obviamente, eso y con todas las consecuencias económicas que se daban dentro del país, quizás no procedí porque no tenía ni la cabeza, porque también a nivel familiar se dieron también otras situaciones más, fallece mi padre, no nace después mi hijo. Entonces, todas esas cosas ayudaron a que yo me detenga en esa situación y no proceda. Cuéntanos cómo cambió tu vida esta situación. Mira, no sé, tú te haces a la idea, ¿no? Desde siempre que cuando tengas tus hijos, cuando te cases y todo esto, tengas una vida como todos, ¿no? Como todos. Al suceder todo esto, mi esposa, que conoce estos temas, dada su preparación académica, me decía, bueno, ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a ver después. La verdad es que así fue, ¿no? Ha sido un aprendizaje muy interesante. La verdad es que no nos consideramos una familia común, ¿no? Somos una familia especial, porque todas las decisiones que tomamos giran alrededor de nuestra hija. Su etapa, su niñez, el hecho de que se la quiera incluir en alguna escuela normal, obviamente fue difícil porque no estaba en ese entonces nuestra sociedad preparada para ello. Fue un peregrinar de un lado al otro, buscando precisamente un lugar adecuado y vaya acorde sobre todo a nuestra realidad económica, tomando en cuenta que estábamos soportando las consecuencias de lo que en un momento fue el feriado bancario y dolarización, ¿no? Claro. Pero ahí estuvimos en este peregrinar muy interesante, un aprendizaje muy interesante para ubicarla a ella en un lugar donde la puedan aceptar. ¿Cómo es la relación de tu otro hijo, o sea, del hermano con la hermana? Bueno, te digo que ha sido también un aprendizaje de todos. Dadas las circunstancias, mi hijo, para que la cuida, la quiere, quizás no es tan, digamos, cariñoso, ¿no? Mi vieja así con otras personas, es su personalidad, pero sí lo considero una persona responsable. Ahorita estudia sistemas en la escuela y muy dedicado a sus estudios, pero igual nos ayuda en cosas de la casa, ¿no? Y vamos a un lugar, vamos los cuatro, mientras estamos haciendo alguna gestión, él está justamente custodiando a su hermana en todo, ¿no? Entonces, ¿para qué? La cuida muy bien, quizás no es tan afectuoso, pero quizás demuestra su cariño de esta manera, ¿no? Pero claro, a todos nos costó mucho estar este proceso, porque ha sido un proceso, para llegar a lo que ahora estamos, que es la etapa de aceptación. Pasamos por una etapa de luto, por una etapa de no aceptación de la situación. No me di cuenta que cuando mi hija estuvo en su proceso digamos, de la parte hormonal que tiene todas
mujeres en su vida, más el problema, obviamente, ocasionó un cambio total en ella con respecto a su actuar y a su forma de ser. Entonces, lo que nos obligó a ya actuar de otra manera, ¿no? Y buscar especialistas al efecto de contrarrestar esas crisis que les daba en su momento dado por la cuestión hormonal y su problema, ¿no? Claro. Y lógicamente yo te preguntaba porque cuando uno es padre, la vida cambia, ¿no? O sea, una cosa es ser la vida de soltero y otra cosa es estar casado. Los hijos nos cambian a uno, nos hacen evolucionar, nos hacen comprender muchas cosas que no comprendemos mientras somos solteros. Pero en tu caso, no solamente que te cambió la vida ser padre, sino que también la condición que tuvo tu hija, eso de repente, como tú dices, pasaron la etapa de luto, la etapa de repente de un poco de resentimiento, tal vez de cuestionamiento, siendo que tú tienes una educación cristiana y una vocación de ayuda social. ¿En algún momento cuestionaste la decisión de Dios? A decirte que no, sería mentir. Tomando en cuenta las circunstancias, sobre todo que pasamos como familia en esta etapa en la que prácticamente no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, porque pensamos que era más de esquizofrenia, inclusive, pero ya ilustrándonos un poco con un doctor, con otro doctor y con otro doctor, vemos que no, que las circunstancias eran distintas y que esto, digamos, de alguna manera u otra, se cubría su medicamento. No es que mi hija va a mejorar, no, más. Su proceso es un proceso de deterioro, digamos, mental, ¿no? Que se va a dar en el transcurso de los años y hay que aceptarlo, ¿no? Según lo que nos explicaban. Pero eso no implica que con ella, obviamente, no le demos educación, o digamos, ahorita ella está en un centro donde prácticamente, aunque le repitan lo mismo, le enseñan lo mismo, por lo menos mentalmente, manualidades, algunas cosas, o enseñándole algunas que otras cosas también en cuanto a conocimiento, aunque no lo entienda, no la mantenemos ocupada, ¿no? Nos permite a nuestra esposa, a mi esposa y a mí trabajar, ¿no? Y te digo que a pesar de todas las cosas, el hecho mismo de tener esta situación te llega a ti a pensar o actuar de una manera quizás sobreprotectora, ¿no? Tanto para un hijo como para el otro, ¿no? Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de ella. Bien, Marcos, el tiempo vuela, tenemos que ir a nuestro nuevo corte comercial y regresamos. Muy bien. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Encuestadora Normal Pulse. Investigación de mercado. Contenido. Planeamiento. Profesionales altamente calificados con metodologías modernas. Confianza. Agilidad. Veracidad en el levantamiento de tus datos estadísticos. Encuestas políticas. Medición de la coyuntura. Encuestas electorales. Información es poder.
en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos a Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM. Nos está acompañando abogado Marco Moreira, es catedrático docente en la Universidad Salesiana de los PS. Cuéntanos un poquito, antes de entrar a ciertas experiencias, vivencias que tengas con la universidad y con personas con discapacidad. Antes de entrar a eso, ¿cómo es el día a día de Marcos Moreira? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué comienza a hacer? ¿De ahí qué hace? ¿A qué hora termina su día? ¿Cuál es el día a día de Marcos? Si te lo digo, no me lo crees, pero mi día, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, prácticamente para asistir a la universidad. Me voy con mi hijo en el carro, y mi hijo me deja en la universidad y él se va a la suya. Me quedo ahí en la universidad, a veces en este último horario me quedo hasta las 6 de la tarde, pero en un día normal me toca a veces salir a las 11 o a la 1 y de allí llegar a mi casa, recibir a mi hija y estar con ella, descansar un poco para volverme a ir a la universidad a golpe de 5 de la tarde y regresar a la casa a las 11 de la noche. O sea que tú partes horario. Partes el horario. Sí, tengo. Sí. Porque así es el horario del docente de partido. No hago una solamente cuando no haya clases, cuando hay clases, tengo un horario compartido que me permite ir y regresar en mi caso, ¿no? Entonces, prácticamente paso todo el día muy activo, ¿no? Y llego a la casa de noche, a veces recién a merendar y tratar de descansar un poco despierto para no acostarme dormido, ¿no? Eso sí comer algo ligero para el efecto de que la digestión haga rápido. Correcto. Bien, ahora cuéntame un poquito ya tu experiencia como docente. Tú sé que la Universidad Salesiana, una universidad que trabaja mucho con la inclusión, ha aportado algunos proyectos. Cuéntanos y ¿cuál ha sido tu experiencia de trabajar con personas con discapacidad? Te digo una cosa, yo pertenezco a un grupo de investigación que justamente trata sobre estos temas de inclusión. He investigado sobre el tema en la parte legal, por eso es que yo tengo papers, investigaciones subidas a las redes. Han sido parte de otras investigaciones de otras universidades del mundo. Al respecto, me he inclinado más a la experiencia personal, me ha llevado a ver que las personas con discapacidad necesitan bastante ayuda y dentro de los sectores más vulnerables de la sociedad es el más vulnerable. Entonces, eso me ha llevado a mí a investigar y a hacer parte de otra investigación, a escribir y para tratar de ayudar precisamente en un momento dado la universidad me consulta cosas, ¿no? Con respecto a lo que es la discapacidad. Estoy muy conectado con el tema. Pero hay también otro grupo en el que se tratan temas de discapacidad, grupo de turismo que se trata con la discapacidad, tenemos un grupo de investigación también a nivel internacional donde también se toca este tema sobre la discapacidad. Y el año pasado participé en un conversatorio con unos alumnos de la Facultad de Derecho donde yo doy clases, precisamente sobre lo que es la inclusión universitaria, ¿no? En cuanto a los alumnos con discapacidad. Dentro de la facultad hay alumnos con discapacidad visual, baja, con discapacidad motriz, y por ahí hay casos que lo estoy estudiando muy bien con respecto a la discapacidad intelectual, aparentemente leve, que justamente estamos manejando las estrategias para ver cómo se va a ayudar. En el aula, siendo tu docente, ¿has tenido alumnos con discapacidad?
¿Me escuchaste la pregunta? Sí, ¿verdad? Me alcanzaste a escuchar la pregunta y te decía si tú como docente has tenido alumnos en el aula, alumnos con discapacidad. Sí, con discapacidad visual baja, precisamente una alumna en la cual prácticamente tenemos que hacerle la letra en cuanto a los exámenes, en cuanto a las lecciones, letra 18, ¿te imaginas? Es una chica pero muy inteligente. Por otro lado, otra alumna que tiene capacidad para moverse, anda en andador. Y por ahí, como te digo, he detectado otros casos de lo que es discapacidad intelectual. Lo curioso del caso es que estos chicos, como la mayoría de los chicos, no se reportan como personas con discapacidad, se esconden. Y eso te digo que en el caso de las Salesianas, que es una universidad muy inclusiva, los lleva, tiene censos, tiene todo, o trata de que todos sean detectados para ver cómo se los ayuda. Mi grupo de investigación tiene parte de la investigación, creó el Centro de Apoyo Inclusivo, en los cuales ahí se ayuda a las personas con discapacidad y donde está atendido por un alumno, un ex alumno y ahora profesional, ya ingeniero, que tiene discapacidad visual total. ¿Y cómo ha sido esa interacción entre tú como docente y estas personas con discapacidad? ¿Te ha costado un poquito? ¿Te has adaptado rápidamente? ¿Cómo ha sido esa interacción? Mira, te digo que el hecho mismo de vivir esa situación a nivel familiar me ha dado a mí muchos conceptos, criterios y harta paciencia para manejar estos asuntos. Pero ha sido una experiencia muy interesante. Me he tenido que adaptarme, no ellos a mí, sino yo a ellos, para efectos de poder manejar académicamente las circunstancias, ¿no? Una experiencia fabulosa, te digo que me ha llevado a mí a tratar de crear muchas dudas y donde hay una duda, donde nace la duda, nace la ciencia, ¿no? Y así con respecto a los demás colegas al análisis y el trato en cuanto a la discapacidad. Bien, estamos llegando al cierre del tercer bloque de este programa, de este Marco, y yo quisiera los últimos par de minutos que nos queda con respecto a este bloque, es que nos cuentes de estos proyectos que tú viste de cerca con la universidad. ¿Cuál ha sido el que más, porque son algunos, yo sé que son muchos, la UPS trabaja mucho en temas de discapacidad, son algunos proyectos, pero ¿cuáles tú crees el que más te ha gustado a ti? Independientemente que puede ser que haya otros mejores, pero el que más te haya gustado a ti trabajar. Mira, yo me he comprometido con la vida, haciendo prácticamente una razón de mí esto de la inclusión, y trato de promocionarlo precisamente porque para que las personas se den por la aceptación. Nosotros todavía estamos en inclusión, no pasamos a la etapa de aceptación como otras culturas, y darle promocionar justamente el entendimiento y comprender precisamente la situación de las personas con discapacidad. El proyecto que más me ha llegado mucho fue aquel que hicimos un conversatorio a nivel latinoamericano, con 17 países de América Latina, mis alumnos en habla con respecto a la inclusión universitaria. Ahora me encuentro precisamente haciendo un paper con respecto a la capacidad y también para participar dentro de un congreso latinoamericano en la inclusión. Muy bien, Marcos, se nos acabó el tiempo en este tercer bloque y ya regresamos al último bloque de este programa. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Encuestadora Normal Pulse. Investigación de mercado. Contenido. Planeamiento. Profesionales altamente calificados con metodologías modernas. Confianza.
agilidad, veracidad en el levantamiento de tus datos estadísticos. Encuestas políticas, medición de la coyuntura, encuestas electorales. La información es poder. En sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos al último bloque de Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio. A partir de los días jueves lo subimos a YouTube, en nuestro canal Inclusión Total y también a Spotify. Nos está acompañando esta entrevista el abogado Marcos Moreira, en la cual hemos dialogado mucho sobre en qué colegio estudió, por qué estudió su carrera de leyes, y bueno, nos contó la experiencia de su hija que tiene discapacidad intelectual, digamos por negligencia médica. Todo esto le cambió la vida a Marcos, una persona que se dedica 100% tanto a su familia como a la docencia. Es lo que le consume todo el día, todos los días a Marcos Moreira. Y bueno, y nos ha hablado también de los proyectos en cuanto a lo que realiza en la Universidad Salesiana, que ellos también tienen su departamento de apoyo a la discapacidad. Sigamos un poquito con el tema de discapacidad. Normalmente, te decía extra micrófono, en este último bloque nosotros tratamos de fomentar el emprendimiento de personas con discapacidad, o que trabajan para la discapacidad. Entonces siempre tienen algo que hacen su pulserita, su juguito, su ayaquita, o sea, cualquier cosa que les ayude a llevar el pan a la mesa. En este caso, Marco me comentaba, bueno, que él es 100% se dedica a la docencia. Entonces vamos a seguir conversando lo que es el tema de discapacidad intelectual al respecto. Y que nos siga contando un poquito cuál ha sido la parte más difícil. Y una vez superado, como tú dices, el luto, una vez superado de repente hasta el resentimiento, ¿cuál fue la parte más difícil de superar de todo esto, Marco? Mira, yo te podría hablar que la cuestión de la pandemia ha sido una situación muy especial que también la analizo bastante. Sí. Las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, por la experiencia que he vivido con mi hija, son muy dadas a mantener una rutina, ¿no? Que se rompe esa rutina, obviamente le trae malestares a ellos. Entonces, en este caso, imagínate, cuando empezó la pandemia, refugiarnos en la casa, todos, bueno, él decía, parecemos a Ana Frank ahorita, pero que a diferencia de ella, tenemos por lo menos una televisión, el cable, el internet, como para menos distraernos. Pero igual ese encierro trajo consecuencias, no solo a nivel familiar, sino también a nivel de lo que pasaba precisamente dentro de la ola. O sea, tenía justamente qué es lo que pasaba dentro del entorno. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque obviamente primero acostumbrado ella a la rutina de ver a sus padres trabajando, ella de estar en su centro de estudio, su centro de apoyo, por así decirlo, y nosotros trabajando, y de un momento a otro refugiados todos en casa, ¿no? Y tomando en cuenta que aún en casa estábamos trabajando, ¿no? Entonces, hacer entender esta situación era un poco difícil. Entonces, y ella también recibía sus clases, o por así decirlo, yo tengo que reconocer el mérito de la docente en esto, la creatividad para que ella en un momento dado que haga. Tuve que recurrir a una persona para que me ayude con ella, porque obviamente estábamos en ese momento que recibía sus clases, ambos trabajando, para que me ayude justamente con las clases de ella y la profesora en las tareas que le daban, ¿no? Entonces, de un momento a otro, a eso
imaginas que creó una fuerte impresión en ella para después, en la actualidad, volver. Y lo peor de todo es que había una persona de mi total y absoluta confianza vinculada a mi casa y vinculada justamente a ella y solo para ella, que venía a mi casa. Y esa persona falleció en el COVID. Y explicarle a ella el concepto de muerte, el concepto de que ya no va a haber esa persona, fue muy difícil. Y tuvimos que inventarnos argumentos, ¿no? Como para que trate de entender. Yo creo que no lo ha hecho todavía porque todavía la menos, pero ya en la medicina todavía la recuerda, ¿no? Entonces, prácticamente era la que la cuidaba por completo, aparte de nosotros. Claro, claro. O sea que esa persona que la cuidaba falleció de COVID. Sí. Y nos cambió la vida todo esto, créeme, porque ya después de volver al proceso de que nos tocó ir allá a la presencialidad y todo esto, bueno, ella ver a sus amiguitos en pantalla, no entendía, ¿no? Entonces, ¿por qué razón de un momento a otro? Y no se explicaba. Pero bueno, créeme que te digo que para nosotros es la engreída de la casa, ¿no? Porque como tú estás ahí al tanto de todo lo que le pasa, en las noches luego me levanto justamente a verla, un ratito que se dormía, pero a verla, porque prácticamente apenas en 1 o 2 horitas puedo estar con ella, ¿no? A veces. Entonces, una engreída. Los fines de semana tratamos de hacer cosas todos en conjunto para compartir, lo que no hacemos en el corre y corre de los días de trabajo, ¿no? Bien, Marco, nos queda cerca de 2 minutos. Yo quisiera que estos 2 minutos los des a nosotros, no nosotros, bueno, a la audiencia en general, un mensaje positivo, un mensaje que de repente Dios nos quiera pase otro hogar esté pasando por la situación que tú pasaste, cómo afrontarlo y cómo salir adelante a pesar de todo. O sea, un mensaje que les llegue a ellos. Yo recomendaría a las personas que viven no es un problema por su caso, es una realidad. Entonces las realidades hay que afrontarlas, hay que enfrentarlas, hay que solucionarlas. Quizás en estos momentos la situación económica esté muy difícil, pero eso no implica que la preocupación la traslademos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que no entiende la magnitud de las cosas, ¿no? Y compartir con ellos, tratar de hablar con ellos, aunque de pronto no te entiendan, de pasear con ellos. Me siento orgulloso de pasear con mi hija, ¿no? Me siento muy ayudarla a ella. Bueno, te comento que cuando me toca lavar platos a mí, la pongo a ella a secarlos, ¿no? Para tratar de hacerlos sentir útiles, que es que estén distraídos, que estén no solamente viendo televisión, tomando en cuenta que muchas de las cosas que observan no las entienden, que escuchar música con ellos, no cantar con ellos, son terapias. Yo veo que ayuda muchísimo. La calidad de tiempo que uno le puede prestar a los hijos es muy, muy importante. Yo sugiero que hay que sobrellevar esta realidad y no la veamos como un problema. O sea, si bien es cierto, somos padres especiales, pero somos padres, ¿no? Y que implica eso que tengamos cuidado, más cuidado con nuestros hijos al respecto. Muy bien, Marco. Yo te agradezco tu presencia. Quiero agradecer también a Telconel Latam por hacer posible este espacio y que nos permita apoyar con un granito de arena, porque es solamente un granito de arena, a la difusión de las actividades que hacen las personas con discapacidad y que trabajan para la discapacidad. Una vez más, muchas gracias Telconel Latam y te agradezco, Marco, tu presencia. Somos amigos, tú sabes que en algún momento hay algún tipo de actividad que quieras que se difunda, me escribes por WhatsApp, la ponemos en nuestras redes sociales. Marcos. Gracias, para servirte. Estoy a tus órdenes.
El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presentó Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila y Carlos Ballerino Meller. Hasta la próxima.